Bueno, gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. Ay, sí. Bueno, vamos a hablar de ese compromiso que debemos de tener todos como hijos de Dios, como dice el apóstol Pedro, que como hijos obedientes, que debemos de ser santos, como Él es santo. Vamos a leer acá esta primera carta del apóstol, primera de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16. Dice así la palabra: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Padre, te damos gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, en esta hora. Gracias, Señor amado, porque, Señor, nos da la oportunidad de ser santos, Señor. Nos das esa oportunidad y también, Señor, nos lo exiges como un mandato, Señor, de ser santo, Señor, así como tú eres santo. Te damos gracias por la iglesia, por los santos de la iglesia acá en Belencito, Señor, como lo dice el apóstol Pablo. A los santos de la iglesia de Belencito, a los santos de la iglesia de Corintios. Gracias, Señor amado. Gracias por amarnos tanto, Señor, y darnos la oportunidad de tener esa comunión contigo a través de la santidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, viviendo en santidad es el título. ¿De dónde sale ese título? Sale de acá. Dice que el apóstol Pablo que también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Es decir que vivir en santidad debe ser como la práctica, debe ser la forma o el estilo de vida de cada uno de nosotros. Vivir en santidad. Así debemos de vivir nosotros siempre, permanentemente, y el Señor lo demanda de esa manera. Vivir en santidad. Entonces, cuando nosotros somos salvos por la obra de Cristo, no es para conformarnos por la salvación que hemos alcanzado gracias a la gracia del Señor y a la fe, porque recuerden que la salvación no es por obra sino por gracia. Y cuando nosotros alcanzamos esa salvación por la gracia del Señor, no debemos de conformarnos para tener la salvación, sino que debemos de vivir en santidad. Ese es el compromiso. Nosotros, el Señor nos salva, pero nuestro compromiso es vivir en santidad. Dios tiene ese propósito con cada uno de nosotros, con la iglesia en general. Recuerden que hay propósitos específicos, pero también hay propósitos generales que Dios tiene con toda la iglesia, con toda su iglesia. Uno de los propósitos es de una iglesia edificada, con buena, saludable. Construyamos una iglesia saludable. Eso es lo que Dios quiere realmente. Es uno de los propósitos de Dios con nosotros, con la iglesia. La iglesia somos nosotros. Él quiere una iglesia saludable. ¿Y cómo se alcanza a ser saludable? ¿Cómo alcanza una iglesia a ser saludable? Primero, viviendo en santidad. Eso es lo más importante, la santidad. Segundo, es el amor fraternal. Eso es el segundo propósito que Dios tiene con toda la congregación. Cuando hablo de la congregación, no solamente es la iglesia local, me refiero a la iglesia de Cristo universal que está en todas partes. Con todos nosotros Él quiere que nosotros vivamos en santidad, en amor fraternal. Él quiere que nos amemos unos a otros, todos. Él quiere que seamos una iglesia que le sirvamos. El servicio es muy importante. Él quiere el discipulado y el evangelismo. Son propósitos generales que conforman una iglesia saludable. Para muchos es difícil vivir en santidad, pero es uno de los compromisos y no es algo opcional. El Señor lo manda aquí, lo expresa como un mandato. Sed santos, es una palabra imperativa, es algo que el Señor está mandando hacer. Por eso les digo que esa debe ser nuestra forma de vivir.
No debe ser yo hoy quiero ser santo y mañana no. Tenemos que vivir así, practicando siempre la santidad, viviendo en santidad. El apóstol Pablo en Efesios 1:4, él habla acerca de los llamados, de los escogidos y los predestinados. Pero él dice que ¿con qué propósito nosotros fuimos predestinados o fuimos llamados? Con el propósito de vivir en santidad. Dice él ahí, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Para eso es el propósito. Y hay una palabra indicadora que está indicando el propósito, y ese se para. El propósito es que él nos llamó, nos predestinó es el propósito para que vivamos en santidad, para que seamos santos. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de vivir en santidad. Ese fue el propósito. Hay algunos que hablan de la predestinación, otros que hablan de la seguridad de la salvación, pero hay unos deberes, y uno de los deberes fuertes es la santidad. Una persona es salva y se relaja y vive como quiere y puede convertir la gracia de Dios en libertinaje, está cometiendo un error, aunque haya sido predestinado. Que nosotros fuimos predestinados para ser santos, así dice la palabra. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, que no haya ninguna mancha. Amén. Primera de Pedro 1:14, un versículo antes del texto que leímos ahí, dice que la santidad es lo que nos mantiene en buena comunión con nuestro Padre Celestial. Dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Aquí dice en 1 de Pedro 1:14, pues, como hijos de Dios debemos de ser santos, como hijos de Él debemos de vivir la santidad. Cuando Dios nos hace a imagen y semejanza, la imagen es que Él comparte con nosotros su naturaleza, Él infunde aliento sobre nosotros y recibimos al Espíritu Santo, que es lo que nos diferencia pues de la demás creación. Pero también no solamente nos hace imagen, sino que nos hace semejanza. Y la semejanza es santidad, porque Dios es santo. Esa es la semejanza. Es decir, nosotros debemos de vivir en santidad siempre para ser semejantes a Dios. Para eso fuimos creados, mis hermanos. Como hijos obedientes debemos de ser semejantes a Él. También aquí en Efesios 5:27 nos habla el apóstol Pablo que la santidad también es importante para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él dice aquí que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor, cuando venga, que ya está muy próximo a su venida, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, porque nada inmundo o que tenga pecado, avaricia, mentira, dice que ningún mentiroso, ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Entonces hay que vivir en santidad. Debemos de vivir en santidad porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, como dice la palabra. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Hermanos, hay que vivir en santidad. Hebreos 12:14 dice que seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, que la santidad es el pasaporte para uno poder entrar al reino de los cielos y para poder ver a Dios. Es que si un pecador se presenta delante de Dios, ustedes saben que la presencia de Dios ante un pecador, o un pecador ante la presencia de Dios, eso le causa muerte. Es fulminante. Eso le ocurría a los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento cuando entraban al lugar santísimo. Allá estaba el arca simboliza la presencia de Dios, y cuando ellos entraban en pecado, ellos morían inmediatamente. Ellos tenían que purificarse con sangre, y ellos entraban con mucho temor, entraban con unas campanillas que las hacían sonar y amarrados, por si de pronto morían, pues los jalaban, los sacaban de ahí,
porque es que la santidad de Dios es tan tremenda, pues tan grande, que por eso nadie, ninguna cosa impunda podrá entrar en el reino de los cielos, porque la santidad de Dios es muy grande y al pecador, eso, por eso nadie podía ver a Dios cara a cara, porque inmediatamente morían. Entonces, mis hermanos, hay que vivir en santidad para poder pasar a la presencia de Dios, y es el pasaporte, porque sin santidad nadie lo podrá ver. Gálatas 5:19 al 21 nos habla acerca de las obras de la carne. Nos dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni las lesbianas, hablando de la homosexualidad y el lesbianismo como está de común, y se sienten tan orgullosos los que tienen esa aberración, esa práctica que va en contra de la naturaleza, como dice el Señor. Dice que hombres que se echan con los hombres que van en contra de la naturaleza. Está en Romanos capítulo 1. Los afeminados, los homosexuales, los sodomitas, los de Sodoma, los sodomitas que practican todo esto. Dice que ni estos homosexuales ni lesbianas heredarán el reino de los cielos, ni los que contiendan, ni los que tienen enemistades. Ahí nos dice que, mejor dicho, eso es carnalidad, son obras de la carne, y el pecado y la carnalidad dañan la santidad. Hay que tener presente eso, que el pecado y las obras de la carne dañan la santidad. Un hermano me preguntaba, y la religiosidad también daña la santidad, mis hermanos. La religiosidad es otro de los motivos, y la religiosidad ataca la unción. La religiosidad está en contra de la unción. Mire que los religiosos eran los que perseguían a Jesucristo, al ungido. Eran los religiosos, eran los fariseos, eran los escribas, que eran los teólogos de aquella época. Ellos eran los religiosos. Los sumos sacerdotes eran tan religiosos, y fueron los sumos sacerdotes los que lo llevaron a la cruz. Era Caifás, Anás, que le decían crucifícale. La religiosidad ataca la unción, la religiosidad ataca la santidad. Hay personas que se creen muy espirituales, pero no lo son muy religiosos. Hermanos, lo que realmente a nosotros nos hace espirituales es el fruto del Espíritu. Amén. Los dones no es que nos hagan tan espirituales, aunque son muy importantes. Pero aquí en Mateo 7, 22 y 23 dice Jesucristo que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros en tu nombre. Esos son los dones del Espíritu. Pero el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque tenían los dones. Es que los dones son irrevocables y son muy importantes. Y el apóstol dice que deseemos los mejores dones. Son muy importantes como armas y como forma de trabajar en la iglesia para poner al servicio los dones de los demás. Si yo tengo el don de milagros, pues voy a orar por una persona que tenga alguna necesidad. Si tengo el don de la sanidad, pues voy a orar por la persona enferma para que el Señor la sane. Es como para ponerlo al servicio de los demás, y como armas que el Señor nos ha entregado para que el ministerio sea más efectivo. Pero según Jesucristo dice que en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Pero Él dice que nunca os conocí. Porque, como les digo, lo que evidencia santidad en nuestra vida, lo que evidencia espiritualidad, es el fruto del Espíritu Santo. Cuando si tenemos el fruto del Espíritu Santo, ahí sí hay santidad en nosotros, porque entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne hay un contraste. El contraste es que el que tenga ese mal carácter de gritería, de iras, de contiendas, ese mal carácter, entonces es porque no tiene el carácter de Cristo. Es que el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo, no tiene el amor de Cristo.
no tiene el gozo en su corazón, no tiene paz. Ese es el carácter de Cristo, ese es el fruto del Espíritu. Como le decía yo a un hermano ahora, que esas son las leyes espirituales, porque el que tenga el fruto del Espíritu no está bajo la ley, no necesita estar bajo la ley, bajo las obras de la ley o la ley del Antiguo Testamento. Ya tiene la ley espiritual, está en el régimen nuevo del Espíritu y no en el régimen antiguo de la ley. Entonces es muy importante evidenciar que tenemos el fruto del Espíritu. Eso sí nos hace espirituales. Miremos 5 aspectos generales sobre la santidad. Vamos a ver, el primer aspecto es ¿qué es la santidad? Vamos a definir qué es la santidad. Y la santidad es uno separarse para el Señor, uno separarse del mundo, del pecado y consagrarse a Dios. Eso es santidad, es consagración. Es uno consagrarse al Señor completamente, como lo fue Jesucristo, como lo fue Samuel, como lo fue Juan el Bautista. Ellos fueron consagrados desde pequeñitos para el Señor. Una cosa es la presentación de niños y otra cosa es la consagración. Ana, como una respuesta a la bendición que Dios le dio de tener un hijo porque era estéril, ella consagró a Samuel para el Señor. Esa fue la promesa que ella hizo, que si el Señor le daba un hijo, ella se lo consagraría, y lo consagró. Y Samuel fue una persona consagrada para el Señor. Entonces, cuando uno se consagra, uno no se mezcla con otras cosas, sino que estás consagrado ahí al Señor, estás metido con el Señor. Por eso santidad es uno separarse del pecado y consagrarse al Señor. Es uno, pues, como dedicarse exclusivamente a Él. Eso es consagración. Es uno apartarse exclusivamente para el Señor. Mis hermanos, si nosotros nos consagramos para el Señor, pues vamos a vivir en santidad de una manera permanente. Otra persona, como les decía, fue Juan el Bautista, también consagrado desde pequeñito para el Señor. Desde que está en el vientre de Isabel, la salutación que le hizo María, ella estaba en embarazo ya, y estaba Juan el Bautista, y él saltó, brincó en el vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo. Y Jesucristo, que fue llevado al templo y consagrado también para el Señor por María, al octavo día era que lo circuncidaban, y fue consagrado y llevado al templo. Allá hubo una profecía muy especial de Simeón y de Ana, una mujer que llevaba casi toda la vida sirviendo al Señor, profetizando. Separado para el Señor, él se separó. Es que no sé, por eso era que él decía: el diablo, ahí viene el príncipe de este mundo, pero él, ¿qué tiene que ver conmigo? Satanás no tenía nada que ver con él, porque él estaba consagrado. ¿Qué tiene que ver él conmigo? Nada. ¿O quién me redarguye de pecado? ¿Por qué? Porque él estaba consagrado. Cuando uno está consagrado al Señor, pues hermanos, ahí no hay opción de uno estar por ahí pecando o haciendo cosas que no debe de hacer, porque es que está separado del mundo y consagrado a Dios. Santidad también quiere decir devoción, en el sentido de vivir una vida piadosa. Hay que vivir piadosamente y al servicio de Dios. Eso también puede ser definir santidad así. Quiere decir devoción en el sentido de vivir una vida piadosa al servicio de Dios. Por eso le digo que uno de los propósitos que Dios tiene con la iglesia es el servicio. El servicio es muy importante. El servicio lo hace uno grande en el reino de los cielos. El Señor siempre le decía a Moisés: dile al faraón que deje salir a mi pueblo para que me sirva. Y 10 veces le dijo lo mismo, porque en cada juicio, en cada prueba que el Señor mandaba, el faraón se le endurecía el corazón y a la final no lo dejaba salir. Y el Señor les volvía a recalcar: deje salir a mi pueblo para que me sirva. Dice Marcos 10:45 que el que sirve será grande en el reino de los cielos. Porque habían 2 discípulos, uno Juan y el otro Jacobo, que eran hermanos.
y decían: Señor, permítanos que allá en el reino cada uno nos sentemos al lado tuyo, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo, porque eso es una posición muy grande, una posición grande que tiene Jesucristo ante el Padre, es que Él está a la diestra de Él, a la derecha del Padre. Ellos también querían tener una posición muy grande, muy alta, y el Señor les dice: ustedes quieren ser grandes en el reino de Dios, porque los otros se sintieron muy celosos. Él dice: sirvan. Y ahí es donde da el texto de 10:45, y donde Él dice: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. Y si ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos, tienen que ser servidores. Hermanos, el servicio es muy importante. El servicio lo hace uno grande en el reino de los cielos. Como yo digo, el que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. Bueno, otra definición: vivir en santidad es llevar una vida apartada del mal y del pecado. Sí, es una vida apartada del mal. Por eso ahí el texto de Pedro, que en toda vuestra manera de vivir, apartada del pecado, mis hermanos, eso es vivir en santidad. Ahora yo les pregunto a ustedes: ¿quiénes son ustedes y qué hacen cuando nadie los ve? ¿Qué hacen ustedes cuando nadie los está viendo? ¿O quiénes son cuando nadie los está viendo? Porque la santidad, pues, como debe ser una práctica y debe ser como el hábitat del cristiano. Entonces, ¿qué haces tú cuando estás solo, cuando nadie te está viendo? ¿Qué haces o quién eres? Porque algunos de pronto cometen cosas y creen que porque nadie los está viendo, pero entonces ya eso es como hipocresía, ¿cierto? Ya eso es apariencias, aparentar piedad, aparentar santidad cuando realmente no lo tienen. Eso era lo que los apóstoles, los fariseos hacían. Ellos eran hipócritas y el Señor les decía hipócritas a todo momento, porque ellos todo lo hacían por apariencia. Y el Señor les decía: ustedes por fuera son blancos, pero por dentro están llenos de podredumbre, sepulcros blanqueados, decía el Señor. No es lo que entra a la comida, no es lo que eso te hace limpio. Ellos con hipocresía entonces se hacían en el rito de la purificación. Recuerden que ellos tenían unas tinajas para purificarse, esa era la costumbre de ellos. Cuando el Señor convirtió el agua en vino, habían 5 cántaros y eran dedicados para el rito de la purificación. Ellos se purificaban, pero por dentro no estaban puros. Y eso es lo que el Señor les decía: hipócritas, ustedes no es lo que entra lo que contamina, es lo que sale, eso es lo que contamina. Entonces, mis hermanos, hay que ser bien íntegros, no hay que demostrar algo que no somos. ¿En qué piensas o en qué meditas cuando estás solo o sola? ¿En qué estás pensando o en qué estás meditando? Yo sé que a veces a nuestra mente llegan pensamientos, y a veces llegan pensamientos donde somos tentados. Sabe que el enemigo tienta por la mente, y llegan pensamientos, aún pensamientos de cosas que uno hizo cuando no era cristiano y como que alguien las disfruta. ¿Qué es lo que piensas cuando, o de pronto estás maquinando o pensando algo que vas a hacer que no sea agradable a Dios? ¿Qué es lo que estás pensando o qué es lo que estás meditando también cuando estás, pues, por ahí solo o sola? Recuerden, mis hermanos, que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Eso lo dice la palabra. La palabra dice: ¿quién conocerá la mente del Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo pienso que con la mente de Cristo, uno pensando como Cristo y con la mente de Cristo, ahí tampoco hay opción de pecado, pues, porque uno no va a estar pensando, pues, en nada. Aunque, como les digo, los malos pensamientos pueden llegar. Sí, nadie está exento de que un ave vuele sobre nuestra cabeza, pero lo que uno sí puede impedir es que esa ave haga nido en nuestro cabello. Eso se puede impedir. Así son los pensamientos.
Nadie está libre de pronto de que le llegue un mal pensamiento, pero sí puede rechazar el pensamiento, que ese pensamiento no haga nido en tu mente, porque ya eso ya es complicado. Recuerde que el pecado se da a través de un proceso. Primero llega como al pensamiento, a la mente, después llega al corazón y después se hace una práctica. Pero eso casi siempre llega por la mente. Bueno, ahora también a través de los sentidos, uno de lo exterior a través de la vista puede traer, y eso se va a los pensamientos y baja al corazón y a la final se convierte en un acto, en un hecho. Eso le pasó a David. David se puso a mirar a una mujer muy hermosa que se estaba bañando desnuda y empezó a mirarla, y ahí mismo se le vino los pensamientos, cosas que no debían de hacer, de tener, y después la mandó a traer y cometió un pecado de adulterio con ella. Tuvo una relación ilícita, y de esa relación ilícita nació un hijo que no era un hijo que no era del matrimonio, un hijo de pecado. Mis hermanos, ¿cómo reaccionan ante una situación difícil? Eso no son como reflexiones. ¿Qué es lo que tú ves en el internet? Uno, el internet, algunos dicen que eso es bueno y es malo. Sí, es la verdad, el internet es bueno y es malo según como uno lo use. Uno ahí puede consultar mucho y es bueno, pero si uno no lo sabe usar, también es malo. ¿Qué es lo que tú ves en el internet? Porque es que si tú quieres alimentar tu espíritu, tú tienes que orar, ayunar. Pero si tú quieres alimentar tu carne, pues si te pones a ver cosas que no deben de ver, pues está alimentando tu carne. ¿Y por qué una persona cae? Sabiendo que tiene el conocimiento de Dios, sabiendo que conoce las consecuencias del pecado. ¿Por qué una persona que uno ve que es comprometida con el Señor, por qué muchas veces caen? Es porque han alimentado más la carne de pronto en un momento determinado y menos el espíritu. Entonces la carne está muy fortalecida, y el apóstol Pablo nos dice ahí en el mismo carta a los Gálatas, dice que los que alimentan la carne recogen corrupción, y los que alimentan el espíritu recogen vida eterna. Entonces la persona como que se le olvida de un momento, porque es que uno dice, pero este hermano, como era espiritual, ¿qué le pasó? Y es que de pronto se descuidó y alimentó más la carne, y de pronto esos principios que tenía espirituales, cristianos, morales, están por debajo, y la carne está por encima, por lo que sembró para la carne. Ahí donde, así que mis hermanos, hay que sembrar es para el espíritu, ¿eh? Entonces, bueno, ¿y qué hablamos? ¿Qué hablamos cuando estamos con otras personas? Esto es tremendo, ¿cierto? Y uno a veces por hacer reír, por ser chistoso, dice cosas que realmente no edifican. ¿Y qué habla usted cuando está con otras personas? Porque hay que hablar cosas edificantes, hay que hablar cosas buenas. Aquí dice que las truhanerías, las palabras de maldición y las truhanerías, que uno a veces habla tantas truhanerías, pero no, debemos de hablar cosas que edifican realmente. Miremos el segundo aspecto de la santidad. Primero la definición, lo acabamos de ver. Lo segundo aspecto es cómo alcanzar la santidad. Y para vivir en santidad, primero debemos de ser santificados. Primero necesitamos ser santificados para vivir en santidad. Es decir, una persona inconversa, no creyente, no puede vivir en santidad. Primero tiene que ser santificado. ¿Y cómo llega la santificación a nuestra vida? Pues aquí dice el apóstol Pedro en el texto que leímos, primera de Pedro 1:18: siendo rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con oro corruptible,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, que nosotros, para poder vivir en santidad, necesitamos ser santificados por la sangre preciosa de Jesús. Ese es el proceso. ¿Cómo alcanzarla? Necesitamos primero ser santificados. Es que son como 3 pasos. Primero somos santificados. Luego empezamos a andar en santidad. Y lo que vamos a alcanzar es que vamos a ser santos. Yo le dije a la iglesia, bueno, ¿quiénes de ustedes son santos? Y nadie levantó la mano. Cuando uno se pone a leer acá todas las cartas, usted lee cualquier carta de Pablo a cualquier iglesia. Vamos a leer, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es el saludo que él da ahí? A los santos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. O sea, nosotros somos santos. Entonces, uno le dice a la iglesia, bueno, ¿quién de ustedes son santos? Y nadie levanta la mano. Porque algunos de pronto pensarán que para ser santo necesita ser canonizado, por la iglesia católica tal vez, o una imagen. Hay muchos santos en las iglesias católicas, una cantidad de santos, que es por idolatría. O una persona, yo no sé, la que canonizaron hace poco, me parece que la que ya tiene el templo por allí, la Santa Laura. La Santa Laura. Bedoya. Montoya. Entonces ella quedó canonizada ya, y ella es una santa también, hace parte de los santos de la iglesia católica. Que hace milagros. Sí, porque para ellos un santo es aquel que sobresale en algo, y por eso es que los canonizan así. Pero no, los santos. Mire, ¿saben quiénes somos los santos? Los que tenemos al Espíritu Santo. Los que tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestra vida nos lleva a la santificación también, nos hace santos. Su misma presencia en nosotros nos hace santos. Porque cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, que estamos llenos de Él, la carnalidad y el pecado queda a un lado. Él nos capacita para nosotros, para que el pecado ya no esté pues como controlándonos o enseñoreándose de nosotros. Él nos capacita para que con su presencia nosotros le digamos al pecado, listo, no más, chao. Es que el Espíritu Santo lo ayuda a uno a vivir en santidad. Entonces, para alcanzarlo, primero necesitamos ser santificados. Amén. Que los pecados sean borrados, porque el Señor nos santifica con su sangre preciosa, borra todo pecado con su sangre preciosa. Por eso le digo que los inconversos no pueden decir que son santos o vivir en santidad cuando primero no han sido santificados por la obra redentora de Jesús, por la sangre preciosa. Ahora, la santidad también se alcanza a través de la fe en la palabra de Dios. Aquí lo dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos. Y que somos santificados no solamente por la sangre de Cristo, sino también por la palabra de Dios, que es la que nos santifica. Tú fuiste renacido y fuiste santificado por medio de la palabra. Porque cuando tú llegaste a la vida cristiana y empezaste a leer la palabra, y la palabra te decía, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos. Yo, que era un borracho empedernido, yo cuando leí esto aquí en la palabra, dije que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Yo dejé de beber. La palabra nos santifica. La palabra nos santifica, mis hermanos. Nos santifica cuando nosotros la obedecemos. Por eso debemos de ser no solamente oidores, sino también hacedores de ella, porque cuando la hacemos, ella nos santifica. Y aquí dice Jesús aquí en esa oración sacerdotal, cuando oraba por los apóstoles: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces la verdad nos santifica. Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es comparada con el agua. La palabra es comparada con el agua. Por eso en el Antiguo Testamento tenían la fuente, no solamente la fuente de bronce donde hacían los sacrificios, sino que también había otra
otro altar, el altar de, no el altar de bronce, sino el otro, el altar de la purificación. Y yo creo que de ahí fue donde llegó pues el ritualismo y la costumbre de los fariseos tener el rito de la purificación. Pero ellos se santifican, ellos se hacían limpios con el agua antes de entrar al lugar santísimo, y con la sangre, pues, que ellos juntaban con sangre las cortinas y se aplicaban la sangre también. Pero el agua realmente es como o la palabra se compara con el agua, la palabra se compara con el agua. Entonces aquí dice que para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mis hermanos, ¿qué santifica? La sangre, ¿cierto? Lo acabamos de ver. ¿Qué purifica? El agua. Habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, Jesucristo, ¿será que nos da esos dos elementos, esos dos ingredientes? ¿Será que Él nos lo aplica a nuestra vida? Porque es que Juan, como era tan observador y fue el único que estuvo ahí de los apóstoles al pie de la cruz, a los otros de pronto les dio un poco de temor y se fueron. Pero él pudo ver que del corazón de Cristo salió agua y sangre. La sangre para santificarnos y el agua para purificarnos. Ese es el agua verdadera. Ese es el agua que él le dice a la mujer samaritana: yo te daré agua y no tendrás sed jamás. Esa es la agua que salta para vida eterna. Ahora dice la palabra que Jesucristo se manifestó no solamente en sangre, sino también en agua, y que tres dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el espíritu. Entonces Jesucristo es el que nos da todo esto y nos purifica también por medio de la palabra, por medio del agua. Mis hermanos, es que en las venas hay sangre, pero en las arterias hay agua. Por eso Él le salió también agua. Y Él cumple todos estos. Es más, yo digo que hasta el mismo sudor de Cristo. Mire que en Getsemaní Él sudó y su sudor eran como gotas de sangre. Es que el aceite, el sudor, el aceite que sale, también es importante para ungirnos. Es que Jesucristo nos entrega todo. Él nos da todo, nos da la sangre, el agua, el aceite, nos da todo, nos unge, nos bendice, todo nos da el Señor. Una bendición. Bueno, entonces es otra manera de santificarnos por medio de la palabra. Aquí, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice que esa santidad se alcanza por la obra del Espíritu Santo, lo que hablamos inicialmente. Dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Dice que el Espíritu Santo nos santifica para alcanzar la santidad por medio de la obra del Espíritu Santo en el corazón y en la vida del creyente. Elegidos según la presciencia, antes de la ciencia, Dios tiene conocimiento absoluto, Dios es sabio y la sabiduría de Dios es divina y está por encima de todos los otros sabios, y es la sabiduría que Él nos ha compartido, no una sabiduría griega, humana, sino una sabiduría divina como Él se la dio a Salomón. Pero aquí Él dice que la presciencia, es decir, antes de la ciencia, antes del conocimiento, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. O sea que el Espíritu Santo es otra de las maneras para ser santificados. En Gálatas 5:16 el apóstol dice que andad en el Espíritu. Andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Bueno, muy bien, el tercer aspecto. Entonces, el segundo es cómo alcanzarla. El tercero es que Dios lo demanda. Pedro aquí dice que está escrito en Levíticos, estaba escrito: sed santos como yo soy santo. Es una palabra imperativa, mis hermanos. Por eso el no vivir en santidad es como un pecado, porque es que esa palabra imperativa es: sean santos. El Señor lo está ordenando, lo está mandando.
sed santos. No es algo opcional, no es algo, no es aquellos que quieran hacerlo o no hacerlo. Eso es un deber de todos, es una responsabilidad de todos. La Biblia dice que si queremos ser hijos de Él, dice también el apóstol Pedro ahí pues en el contexto del capítulo 1 que habla de la santidad, dice que si queremos ser hijos de Él debemos de ser santos. Claro, si el Padre es santo, los hijos también deben de ser santos. Es que los hijos deben de parecerse al Padre. Si Dios es amor, nosotros debemos de ser amor también. Si Dios es paz, nosotros también debemos de ser paz. Tú quieres tener un corazón conforme al corazón de Dios. Tienes que ser misericordioso como Él es misericordioso. Tienes que ser amoroso como Él es amoroso. Tienes que ser perdonador como Él es perdonador. Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque él no cometió pecado. David sí cometió algunas faltas. El censo que hizo lo hizo por vanagloria, no porque Dios se lo mandara, y por eso fue castigado duramente. El pecado con Betsabé. Pero él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo entonces era el corazón de David? Él dijo cuando murió Saúl y Jonathan, dice, ¿quién quedó de la familia de Saúl y de Jonathan? Yo quiero hacer misericordia de Dios con él. Y encontró a Mefiboset, lisiado de los 2 pies, y lo mandó a comer a la mesa con el rey, y le devolvió todas las tierras de Saúl y de Jonathan, y le puso a Siba un servidor para que lo atendiera. Él era tan misericordioso. Por eso yo digo que David alcanzó misericordia. Él no fue destruido por el pecado. El profeta Natán el profeta Natán, él le profetiza que él cometió un pecado, pues cuando le coloca el ejemplo de aquella persona que tenía 2 ovejitas y otra que tenía muchas ovejas, y el que tenía muchas, uno que tenía una sola ovejita y el otro tenía muchas, y el que tenía muchas le quitó a aquel que tenía una sola ovejita. Que ese tal muere, que pague 4 veces. Y pues ese eres tú. Pero no murió. El Señor tuvo misericordia de él. ¿Sabe? David fue un resultado de la misericordia de Dios. Fue un fruto de la misericordia de Dios. Y por eso él escribió tanto acerca de la misericordia. Hay una cantidad de salmos de David que hablan de la misericordia, que tú eres tanto para la ira y grande misericordia, que tus misericordias son nuevas todos los días, que tus misericordias son tan grandes, tan altas, tan profundas. Y hermanos, tú quieres tener un corazón conforme al corazón de Dios, sea misericordioso, sea perdonador. Saúl lo perseguía para matarlo y él lo trataba de mi Señor, del ungido de Jehová. Él nunca quiso vengarse, nada. Sea perdonador. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios porque era perdonador, porque amaba. Quiso matarlo, su propio hijo, Absalón quiso matarlo, lo destronó y todo, y le quitó el reino, y lo iba a matar. Y cuando muere Absalón, ¿el qué hace? Absalón, hijo mío, yo quisiera estar en tu lugar, después de todo lo que le hizo, porque él amaba. Tú quieres tener un corazón conforme al corazón de Dios, tienes que tener de corazón. Y si tú eres misericordioso o misericordiosa, vas a alcanzar misericordia. Amén. Dice en las bienaventuranzas, bienaventurado misericordioso porque alcanzará misericordia. Mire, eso está en el corazón de la persona. Por eso le digo que son leyes del Espíritu. Que nosotros ya estamos en el régimen nuevo del Espíritu y no en el régimen antiguo de la letra. Porque eso está en las tablas de nuestro corazón. Lo que es la misericordia, esa ley espiritual está en la tabla de nuestro corazón, lo mismo que el amor está en las tablas de nuestro corazón. Esto no es algo externo, eso hace parte de nuestra vida. Y por eso es que, mis hermanos, nosotros debemos tener un corazón diferente a los demás, corazón conforme al corazón de Dios, corazón lleno de misericordia. Entonces, mis hermanos, queremos ser hijos de Dios.
Amén. Seamos santos entonces, porque Él es santo. Sed santos como yo soy santo. Pedro dice como hijos obedientes. Entonces si somos hijos, vivamos así. Vivamos en santidad, vivamos en misericordia, vivamos en amor, porque somos hijos de Él. El que practica el pecado es del diablo. Dice aquí en 1 Juan 3:8. Dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es hijo del diablo. Jesucristo se lo dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cómo así? Nosotros no nacimos de fornicación. O sea que una persona que nace de fornicación, eso es muy delicado, mis hermanos. ¿Sabe qué dijo el señor pastor de la iglesia? Pedro, que va a tener los hijos fuera del matrimonio, santifícalos. Él dice: ¿cómo? Cásese. Casándose, usted está santificando a los hijos. Ellos dijeron: pero es que nosotros no nacimos de fornicación, porque el Señor les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora, pues yo tuve un hijo con una novia, pero ese hijo, el Señor está bueno. Ese hijo se entregó a los caminos del Señor y quedó santificado. Sí, ya él es inclusive de la alabanza, es un líder, John Fernando. Se congrega, es un líder, es casi que el pastor de jóvenes. Y mire, él quedó santificado. Es que con el Señor, pero el Señor como que rompe esa maldición. Es que un hijo de fornicación, de una unión libre, pues eso tiene una atadura muy grande, una maldición muy grande, pero hay que cancelar esas maldiciones generacionales de los padres. Una hermana me dijo hace 8 días, la hija de ella, de una hermana de la iglesia, tuvo un hijo, pero ese niño lo tuvo con el novio fuera del matrimonio, y me dijo: pastor, ¿será que yo puedo traer el niño para presentárselo al Señor? ¿Ustedes qué dicen? ¿Uno puede presentarle un niño así al Señor o no? Es un niño que nació de una relación donde no está conformado realmente el matrimonio. ¿Qué ejemplo puede darle los padres a un hijo si están viviendo en unión libre y en pecado? Cuando un niño es presentado, uno le dice a los padres: ustedes prometen darle ejemplo, prometen sembrar en él principios cristianos, morales. Y entonces, cuando uno les diga: y usted promete darle buen ejemplo, ¿será que sí pueden darle un buen ejemplo? Entonces, bueno, no, la idea aquí es que yo le digo: tráigala, oramos por el niño, cancelamos toda maldición de pecados en él y oramos por él. Sí, es como una presentación. Aunque hay diferencia entre lo que es presentación y consagración, pero sí, yo le dije: tráigame y vamos a orar por él para cancelar todo pecado, toda maldición generacional en él. Porque así las personas, entonces, pues si no, se van a sentir muy mal. Mire, aquí dice que el que practica el pecado es del diablo. Si una persona está practicando el pecado, ¿qué santidad va a haber en él? Ahora, la práctica. Otra cosa es que alguien caiga en pecado, que como le digo, nadie está exento de eso, pero que tenga un arrepentimiento y que se entregue al Señor. David, pues, como les digo, él tuvo ese pecado, pero él se apartó y se arrepintió. El Salmo 51 es el trasfondo histórico de esa caída de David, pero ahí ve uno que él tuvo un arrepentimiento verdadero, y a través del arrepentimiento es que Dios nos perdona. Aquí dice que el que practica el pecado, dice, hermano, la práctica del pecado es muy tremenda, porque es que hay personas que sí viven en unión libre. Volviendo al caso de las uniones libres, ¿hay qué están haciendo? Tienen una práctica pecaminosa. Y en Hebreos 6 hay una palabra ahí, que el que practica el pecado
que no le queda sino una horrenda expectación de juicio. El que practica el pecado, el que lo hace una práctica. Aquí está hablando el apóstol Juan de que el que practica el pecado es un hijo del diablo, el que lo practica, el que lo está viviendo permanentemente. Si alguien cometió un pecado, se arrepintió, bien, pero que siga. Y el problema es que muchas veces cuando alguien entra en un pecado y lo hacen una costumbre en su vida, ya lo ven como que no fuera pecado y se acostumbran a vivir en él. Es muy delicado, eso daña la santidad. Eso daña la santidad. Miremos el cuarto aspecto. El tercero es que Dios lo demanda. El segundo es el proceso, pues, a través de la santificación y del Espíritu Santo y la palabra. ¿Cómo se obtiene la santidad? ¿Cómo la obtenemos? Hay que permitir que el Señor gobierne nuestra vida, que sea el Señor quien controle nuestra vida. Mis hermanos, que el Señor controle nuestra vida, es que a veces, yo le digo a ustedes, mis hermanos, es que a veces la lucha que nosotros tenemos permanentemente es muy fuerte. Nosotros permanentemente vivimos en una batalla espiritual, en una lucha espiritual o en una guerra espiritual. Permanentemente. Es que el Jesucristo nos enseña en el Padre Nuestro, que es una oración muy bonita. Él dice, líbranos del mal, no permitas o no que caigamos en tentación, no nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. El mal es el maligno, porque nosotros tenemos una guerra espiritual permanente. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que salir victoriosos en esa guerra, y permitir que el Señor gobierne nuestra vida. Que a veces hay áreas que no se las entregamos al Señor y eso es muy tremendo. El área sexual es lo más tremendo y muchos datos llegan por ahí. Entonces hay que entregarle esa área al Señor. Decirle, Señor, mira, yo te entrego estas llaves, las llaves de la sexualidad, para que me ayudes a gobernarla, a controlarla. Entonces, si queremos vivir en santidad, hay que permitir que el Señor gobierne nuestra vida, que el Señor controle todas nuestras acciones. Hay que entregárselas, porque el Señor es todo un caballero y Él no manipula. Hay que entregarle al Señor, toma esto. Eso para muchos le parece, es algo muy imposible, pero no es imposible. Porque mire, ahí tenemos a un mayordomo en la finca, ahí pues en la loma que estamos viviendo ahí, y el mayordomo tenía problemas en esa área. Él ahora es simpatizante, él ya recibió al Señor y él quiere entregarse al Señor completamente. Pero él se sinceró con nosotros y nos dijo que él tenía mucha lucha en esa área. La pastora oró por él y eso fue tan efectivo porque él dice que eso ya no le llama la atención. Él dice, esa área puede ser muy controlada, pero con la ayuda del Señor. Pero si nosotros no le entregamos esa área para que el Señor la gobierne, pues hermano, va a haber dificultad. El hombre también se santifica a sí mismo, dice Efesios 4, 22, 24. El hombre se santifica a sí mismo y dice, debemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. Es decir, que hay que dejar las malas palabras, las malas acciones, los malos hábitos. Hay que dejar todo eso. Así obtenemos santidad entonces. Este es el cuarto punto, cómo se obtiene. Santificando a nosotros mismos. En Hebreos, la otra manera de santificarse, Hebreos 12:13, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Entonces obtenemos santidad arrepintiéndonos verdaderamente, para que lo cojo no se salga del camino. En 1 Pedro 1:17, conducidos en el temor de Dios todo el tiempo. Mire, cuando uno tiene temor de Dios, uno no comete pecado y vive en santidad. Pero el temor, hay tanta falta de temor de Jehová,
Es un temor reverente, no es un miedo, sino que es un temor reverente. Pero cuando las personas pierden el temor de Jehová, cometen pecado fácilmente. Bueno, lo difícil es que de pronto en el primer pecado sientan temor, bueno, y ahí están, pero cuando de pronto pierden el temor, ¡pum!, ya después lo vuelven una costumbre. Hay que tener temor de Jehová, pero que ese temor no se pierda, porque después se pierde el temor de Jehová y ya las cosas se hacen muy fácilmente. Hay que tener el temor de Jehová en nuestra vida, eso nos ayuda a vivir en santidad. Supongamos un joven le da temor de cometer, o una persona cristiana le da temor de cometer una falta, por ejemplo, al Señor o otra persona, le da mucho temor. Pero cuando cometen la falta, ya como que se les pierde el temor y ya siguen haciendo las cosas normales y lo vuelven un hábito, una costumbre. Hermanos, aquí dice que conducidos en el temor. En el mismo texto de Pedro que estamos leyendo, 1:17, siendo obedientes a la voz del Espíritu Santo y haciendo la voluntad de Dios. Y para terminar el último aspecto, ¿cuáles son los frutos de la santidad? Pues los frutos de la santidad es una verdadera conversión. Eso es un fruto. Usted sabe que el fruto se puede calificar de dos maneras. Yo califico el fruto en una persona viendo que la persona tiene fruto, y Jesucristo nos habla de esas personas fructíferas en Juan capítulo 15, que el que permanece en él va a llevar mucho fruto. Pero el fruto también se puede calificar de acuerdo a los resultados que uno obtenga de pronto en el trabajo, en la obra. Por ejemplo, yo veo que este es el fruto de los pastores, todos ustedes acá, del trabajo que ellos hacen. Ese es el fruto, y un buen fruto, porque ahora estaba hablando de que faltaron algunas personas, algunos hermanos, que faltaron muchos o algunos, y yo veo la iglesia prácticamente llena. Entonces el fruto es mucho, hay muy buena asistencia, hay buen fruto. Mis hermanos, ¿cuáles son los frutos de la santidad? Pues uno mostrar realmente una conversión. Que yo no vea a alguien y diga, pero parece que no haya tenido una conversión en la vida, está haciendo igual que como lo hace un mundano o como lo hacía antes, no se ve fruto en él. Y por los frutos es que se conoce a la persona. Algunas personas piensan que porque ya somos cristianos y servimos a Dios, no tenemos que arrepentirnos o dejar algunas cosas que tenemos. Y yo pienso que el arrepentimiento es necesario todos los días de nuestra vida. No porque uno tome un pecado lo haga una costumbre, eso a Dios no le agrada, sino porque es que uno peca de todas maneras, de muchas maneras, por un mal pensamiento, por alguna palabra, aún por la incredulidad. Dice que el que no tenga fe es pecado, la incredulidad es pecado, o por alguna cosa de estas. Entonces el apóstol dice que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, y se está engañando a sí mismo, porque es que empezando por esa naturaleza, pues que debe estar crucificada. Pero pecado no solamente son los actos de desobediencia o infringir un mandamiento o una ley. Pecado también es esa naturaleza carnal a veces que a veces quiere salir de nosotros, y por eso él dice que el que diga que no ha cometido pecado, o que no tiene pecado, es un mentiroso. Como conclusión, que nos parezcamos más a Dios todos los días a través de la santidad, mis hermanos. Esa es la demanda, eso es la aplicación, esa es la conclusión, que todos los días nos parezcamos, seamos más semejantes a Dios en cuanto a santidad, que nos tracemos esa meta, que tengamos ese sueño. Porque eso es uno de los atributos de Dios, y hay algunos atributos que Él comparte, y es de la santidad. Recuerde que el conocimiento, la capacidad, los dones, etcétera, son muy importantes, pero eso no evidencia santidad. Lo que evidencia santidad es el fruto. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, en esta hora.
Gracias, Señor amado, por la palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad como tú eres santo, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que si hay algo en nosotros que no es agradable a ti, que tú nos ayudes, Señor, a sacar eso. Que si hay algún hermano que en esta lucha diaria que tenemos, Señor, porque el enemigo constantemente está lanzando dardos de fuego, Señor, que nosotros tengamos toda esa armadura, Señor amado, para poder resistir los dardos de fuego del maligno, Señor, y ayúdanos a ser siempre vencedores, Señor. Ayúdanos, Señor, que a través de la santidad, Señor amado, que el enemigo no puede resistir, hermano, podamos rechazarlo, porque, Señor, lo rechazamos de esa manera, Señor, lo resistimos de esa manera. Tu palabra nos dice que hay que resistirlo, Señor, y lo resistimos es viviendo en santidad, oh Dios. Padre, muchas gracias, Señor. Yo sé que tú nos sigues capacitando, Señor, que la obra que empezaste, Señor, tú la perfeccionas y la terminas en cada uno, Señor. Y por eso te ruego, Dios soberano, que coloques convicción y que nos ayudes, Señor, una vez más en esta lucha que tenemos diariamente, Señor amado. Tú nos has dado armas y tú siempre nos das la victoria, Señor. Te alabamos, Señor, te exaltamos y estamos muy agradecidos contigo. Te rogamos que nos lleve en bendición a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas bendiciones, mis hermanos.